voy a hacer cargo de lo que dije antes de irnos a pausa. Yo por eso miraba como para el lado y no terminé lo del Terminator, porque no era lo que venía, pues. ¿Ves? Y por eso es que el día de hoy estoy sin Alinson. Y también el director me decía, no, señor director, lo lamento, no haberlo escuchado, no haberle puesto atención. Pero ¿sabe qué? Vamos a hablar de algo importantísimo. Y después vamos a retomar sobre esta película de Terminator y todo lo que generó. Hasta la fecha también que el gremio de taxistas de Linares compartió Mario y también Ramiro, que son fanáticos de Terminator, pero de otra cosa que tenemos que ser fanáticos es sobre la prevención, algo que parece que los chilenos nos cuesta, o será algo humano también, el tema de prevenir enfermedades. Para eso está aquí con nosotros el cirujano don Luis y también la matrona Daniela con nosotros desde el Hospital Base de Linares, así que agradecemos por supuesto al equipo del hospital que les haya permitido estar el día de hoy con nosotros a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. Es genial la oportunidad que justamente nos brindan en este canal para justamente llamar la atención de las personas, de todas las personas que puedan ver esto en relación a la prevención, como es el mes hoy, que es este mes que es relación a la prevención y detección precoz. Que son dos cosas que son totalmente diferentes, que a veces son mezcladas, mas no son lo mismo. Sí, exactamente. Interesante. Estamos hablando sobre el cáncer de mama. Exactamente. En el cáncer de mama, el mes rosa, que en muchos centros se... No es el mes de la Barbie. No es el mes de la Barbie específicamente, pero en la parte oncológica cada cáncer tiene un mes específico. Sí. En donde se trata de generar un impacto mediático en la cual el objetivo de esto es tratar de detectar todos los cánceres de manera temprana. El mes de octubre es el mes de la mama, en donde el objetivo es justamente llamar la atención para la detección precoz. Y la detección precoz, una de las partes es el autoexamen de mama y la mamografía anual. ¿Okay? ¿Pero a partir de qué edad se hace? El sistema aquí a nivel mundial, en la parte científica, está demostrado que idealmente desde los 40 años es hacerse una mamografía anual. Hay ciertos programas que tienen sus diferencias con respecto a esto. Es igual en la parte científica, hay ciertos, pero el objetivo de esto es tratar de detectar precozmente para disminuir la mortalidad por esta enfermedad, que eso es lo que genera el cáncer. Es el resultado final. Pero lo ideal es desde los 40 años hacerse una mamografía anual. En Chile, esto dentro del sistema de salud pública, lo que el ministerio generó fueron las garantías GES, que antiguamente era el famoso auge, que las garantías GES simplemente son garantías explícitas de salud, en la que en mama específicamente siempre es como un mito de que se le activa el GES, que es la sospecha. El programa incluye desde la sospecha. Entonces, y dentro de esos módulos, antes del módulo de sospecha, vendría justamente la detección precoz. Y lo que favorece el GES es que, o lo que está planificado, es que el año pasado era una mamografía desde los 50 hasta los 65 cada 3 años. Eso es lo que está dentro de la circunscripción de cada área de atención primaria correspondía, y este año se logró justamente inyección de más recursos y exactamente se bajó a una mamografía bianual, o sea, que sea 2 veces en 2 años paciente una mamografía. Y el objetivo de esto es justamente detección precoz. ¿Y por qué las edades reducidas? Una parte que son decisiones de salud pública en respecto a esto y en los fondos que se dispone en el ministerio. Y segundo, que es en el área o en el grupo de edades que genera mayor mortalidad en las mujeres. Y el objetivo de esto es justamente modificarlo. Entonces, obviamente que con esto de la concientización, nuestra labor y nuestra parte de nuestro trabajo arduo, que de por sí dentro del hospital, a pesar de que hay personas que opinen lo contrario, hay mucha gente que trabaja de manera bastante impetuosa, que a veces eso no se nota, y el objetivo es tratar de dar justamente una atención más
más humana a los pacientes y específicamente a la parte oncológica. Claro. ¿Ya? Entonces, todo esto está en objetivo también en la detección precoz y el objetivo es también que yo creo que en el mes de octubre es no solamente la detección precoz porque lo juntan con la prevención. Las personas a veces, pacientes que nos llegan a nosotros, llegan angustiados porque llegan en la fase de sospecha y dicen, bueno doctor, pero si yo me hice todas mis mamografías anuales por último, pagué parte del extrasistema, pude hacerlo porque yo ahora tengo una sospecha. Entonces la detección, la mamografía no es preventiva. Okay. Pero sí detecta precozmente, Exacto. Antes de que una mujer se logre palpar un bulto. Entonces, con esto yo lo que hago es justamente la detección precoz, que es lo que yo comento. Pero hay otro pilar importante, que es la prevención. La prevención ha estado demostrado en trabajos que ya en los últimos 10 años se ha visto que ya el cáncer, después del 2000, con lo del genoma humano, en donde se pueden hacer estudios genéticos en respecto al cáncer y se ha dilucidado que el cáncer no se queda como todo el mundo crea. Yo tengo una mamá con cáncer, yo voy a padecer cáncer obligatoriamente. Eso es lo comúnmente que se cree. En realidad el cáncer hereditario es el 10% de las presentaciones mundial, es súper poco. Claro. Pero lo que sí se sabe es que el cáncer en la actualidad es una enfermedad que genera por acumulación de mutaciones en las células. Okay. Entonces, las mutaciones, ¿qué es lo que son? Daños del material genético de cada persona. Yo les explico a los pacientes que el material genético es como un libro de cocina. Cada vez que uno se pone a hacer un quequito, uno abre el libro de cocina y empieza a leer la receta. Entonces, mientras más veces uno la lea, hay más chance de que se dañe. Entonces, eso corresponde a los años de vida. Entonces, lo normal es que los pacientes tengan cáncer entre los 60, 80 años, porque ya justamente ha acumulado las suficientes mutaciones. Y las mutaciones, ¿qué es lo que son? Se van borrando letritas de la receta. Entonces, al principio comienza siendo súper espectacular, que somos cuando estamos jóvenes, y la multiplicación celular quedan bien. Pero después empiezan a borrarse letras, ya sea, ¿cuáles son los factores que estimulan para esa acumulación de mutaciones? Son la obesidad, el sedentarismo, la comida chatarra. Me suele haber escuchado acerca de eso. El tabaquismo, que es algo muy importante dentro de la comunidad chilena de mujeres, que el tabaquismo hay cerca del 50%, por eso es el objetivo del ministerio de disminuir la tasa de tabaquismo, de consumo de tabaco, porque genera una acumulación para todos los cánceres, aumenta el riesgo. Entonces, ese pilar de una vida sana es una de las cosas que yo como persona específicamente, como yo habito dentro del Linares y estoy encargado de toda la patología del Maule Sur oncológica. Entonces, siempre ha sido un estandarte que yo he querido incluir, que dentro de la zona estimular más la vida sana, porque eso es cultivar el futuro de nuestro país. Sí. Que disminuimos la cantidad Pero somos tan pocos los que hablamos sobre el tema saludable, como que a la gente le gusta más hablar sobre el problema. Claro, eso, como yo les digo, es eso, cuando usted va y difícil hablar de la parte preventiva. Y la parte preventiva porque tenemos que tener una convicción de que no es solamente verse esbelto, sino que realmente tener una vida saludable en donde muchas de las personas en realidad tenemos, inclusive post pandemia, ocurrió que a todo el mundo, inclusive a mi persona, tuvimos que disminuir la cantidad de física por todas las razones que ocurrió de la pandemia. Pero yo creo que ahora post pandemia, que ya estamos entre comillas más estables y estamos volviendo a una normalidad, el objetivo es generar este impacto para justamente tratar de identificar tempranamente y que los recursos que existan sean utilizados de mejor manera y lo principal es que nuestros pacientes tengan una sobrevida mucho mayor. Claro que sí, eso es lo que esperamos todos, tener una vida más saludable.
para también tener la posibilidad de disfrutar lo más posible. Como médico cirujano oncológico debe ser sumamente difícil observar que repetirlo y no pasa lo que queremos, que es que la comunidad entienda que es posible prevenir y hacer este diagnóstico precoz para poder hacer después la intervención que claramente estamos acostumbrados, pero no llegar a ese dolor previamente. En este caso, Daniela, como matrona en el ámbito también de la salud pública y primaria, ¿dónde son las primeras partes a donde tenemos que ir? Porque claramente estamos hablando de una condición biológica femenina, pero también ha ocurrido en algunos casos masculino, pero ya que es el 10% de la población y aún así la parte masculina más pequeña. Sigue siendo entonces un tema femenino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las mujeres para tomar esa precaución? Bueno, primero que todo es súper importante informar a nuestra población femenina. Ellos tienen un libre acceso y gratuito a la atención primaria, que son todos los centros de salud familiar, los ECOF. Acá en nuestra comuna de Linares poseemos una gran unidad rural. Por tanto, también ellos tienen las postas de salud rural donde ellos pueden acceder de manera gratuita, confiada. Hay profesionales idóneos, matronas, que pueden realizar un examen físico exhaustivo, que está dentro de una garantía también, como mencionaba el doctor Soto, sobre salud pública. Por tanto, viene todo financiado por el Ministerio y se garantiza un examen, como yo les mencionaba, que todas las mujeres tienen en edad reproductiva como no en edad reproductiva. Es decir, todos sabemos que durante todo el ciclo vital, todo lo que es promocional y preventivo parte de la atención primaria, del CESFAM. Y esta mujer, no tan solo con algún examen físico que se haya realizado en algún momento en su vida, por ejemplo, cuando se estaba duchando, en algún momento fuera del ciclo menstrual normal, también donde ella se puede autopalpar, autoobservar, examinar frente a un espejo, etcétera, que también es una educación que la matrona profesional o la profesional matrona lo puede realizar. Hay que ir en una todo consulta. caso, hay que acudir, o sea, Hay no horas. esperar, Sí. ¿cierto? También horas de urgencia, que están desde las 8 a las 9 de la mañana, es un horario fijo establecido que está, donde ellas pueden consultar, por ejemplo, por dolor, no tan solo dolor localizado, sino que también, como mencionaba el doctor, por algún bulto o algún porotito, siempre ellas mencionan, de alguna zona específica en la mama. Es súper importante que sepan que esto es para todas, ¿ya? Independientemente de la edad, que no tengan temor, porque muchas veces hay brechas. Muchas veces que yo no me quiero ver a lo mejor con algún profesional X, pero en realidad saber que todos estamos dispuestas para poder ayudar, para poder realizar consejerías, que es una orientación. Para eso, claramente. Exactamente. Y como bien mencionaba el doctor, la atención primaria, nosotros trabajamos con los 3 niveles de atención. Primario, que es el CESFAM, secundario, que es el centro de especialidades, adosado, que es el consultorio donde ahí está la unidad de patología mamaria, donde recibe o recepciona toda la demanda que se va a originar como pesquisa precoz alterada, como observación, hacia el nivel de terciario, que es el centro hospitalario de urgencia del Hospital de Linares, donde obviamente, según la indicación del especialista, las pacientes son derivadas, ya sea para tratamiento quirúrgico o manejo expectante, que se puede mantener en el nivel secundario. Así que es súper importante que no tan solo sea un autocuidado, sino que también, si tienen a sus madres, a sus hermanas, a sus tías, de riesgo que el doctor también mencionaba, quiero también recalcar uno que es súper importante, por ejemplo, la nuliparidad, que es una mujer que nunca ha tenido un embarazo o nunca ha dado lactancia materna exclusiva. Entonces eso también, por un tema hormonal, básicamente... Voy a escuchar bien eso. Sí, también es muy importante porque eso aumenta también el riesgo. ¿Ya? Por estar mucho tiempo expuesta a hormonas. Claramente, Daniela, ¿qué hay de cierto de que antiguamente había cierto, más que respeto, cierto miedo a las matronas? Y eso bajaba también la posibilidad de que se acercaran, ya sea a la atención primaria o también a las postas rurales para poder tener atención, porque venía siendo más que una educación, un cierto reto o una cierta pesquisa de una forma un poco más violenta. Eso ha cambiado con el tiempo. Así es. Bueno, los sesgos antiguamente yo creo que estaban muy marcados. Ya, por ejemplo, siempre estaba lo que se ve en el nivel tercero de la violencia obstétrica, por ejemplo, los trabajos de parto, las puérperas con su recién nacido. No tan solo la atención ambulatoria. Por ejemplo, la recepción de la paciente, explicarle, ver la anamnesis, saber su historial clínico, y ver qué tiene y otros casos ginecológicos como el de ovario, el cáncer cervicuterino también, que también hay un mes importante por el tamizaje de PAP, que también puede solicitarlo de manera espontánea.
En la mamografía, si bien hace muy poquito hubo una ley, hay una noticia pública que todos tienen acceso para la orden, pero ahí, ojo, porque es muy importante que un profesional idóneo previamente examine. O sea, yo no puedo llegar y entregar una orden sin saber antecedentes de la paciente, sin conocerla. Claro. Y eso es algo súper importante y ahí poner ojo también la comunidad para que vayan, se acerquen de manera sin miedos, sin tabúes, ya, porque lo que mencionaba Carlita es una realidad. Antes, lamentablemente, el sesgo era muy grande, era mucho temor, además que sabemos que el profesional matrona o ginecólogo ve la zona o la parte íntima, donde también hay un poco de rechazo, de miedo, o a veces profesional si hombre o mujer, etcétera. Hay muchas cosas que van a influir en nuestra adherencia. Entonces, sacar todo eso de nuestra mente y preocuparnos netamente en nosotros, nuestra salud, que obviamente es un beneficio personal y también para toda nuestra familia. Qué importante la educación sexual también en el ámbito preventivo. El dejar el miedo atrás de acudir al médico, de tener atenciones previas antes de tener que atender ya la enfermedad presentada. En este caso, ustedes tienen índice de cuántos son los pacientes, por ejemplo, oncológicos que están siendo atendidos en el hospital, porque seamos realistas, hay mucho miedo frente a diferentes tipos de cáncer que son altamente prevenibles por hábitos saludables, que no estamos muy afectos, pero se tiende a pensar solo en el miedo a llegar a ello, por el dolor que también no solamente sufre la persona que está con algún tipo de cáncer, sino también la familia. ¿Cuántos son los pacientes que ustedes atienden? Por lo menos en la parte de patología mamaria, que son los números que tenemos, tengo más disponibilidad, más actualizados, pre-pandemia la cantidad de ingresos por sospecha, eso es lo importante. Antiguamente eran 250, en la actualidad, después de la pandemia fue incrementando hasta la actualidad. El año pasado cerramos en 420 pacientes por sospecha. ¿Ya? ¿Debemos preocuparnos con ese antecedente o tenemos que ver que el equipo está pesquisando? Yo creo que en parte ha existido una concientización. Yo creo que han ocurrido hitos pandemia. Ocurrió una situación muy particular en donde teníamos una población cautiva que estaba viendo solamente la única puerta de entrada y la ventana que tenían hacia el mundo exterior era la televisión. Entonces, justo en ese periodo ocurrieron, creo que fueron 3 noticias de pacientes que fueron del ámbito artístico chileno, que fueron diagnosticados con cáncer de mama y eran pacientes jóvenes y que tenían muchos adeptos y había muchas personas que la seguían. Entonces yo creo que eso fue como una noticia triste, pero que ha generado un impacto positivo en donde las pacientes vayan y acudan a solicitar, porque existe un problema que en realidad dentro de este margen de edad en donde las pacientes tienen derecho a tomarse una mamografía, no hay una cobertura completa. Las personas, porque dijera, lo que puede decir, ya, ¿por qué entonces si recomiendan desde los 40 existe una poca cobertura con respecto a eso? Que eso siempre ha sido una noticia que es difícil de responder. Pero la realidad es que lo poco que se cubre, entre comillas, las pacientes no van a hacerse sus mamografías. O van a hacerse las mamografías cuando encuentran un bulto en la mama. Y que quizás... o peor, están dentro de la lista y no asisten. Exacto, a veces no asisten. Entonces, en otras localidades, por ejemplo, ya sea estatal o privado, hay personas que se encargan directamente a que los pacientes cumplan con su examen y cuando no lo cumplen en las horas agendadas, investigan por qué no ocurre, por diferentes razones. Sea porque tenga hijos, está sola. Por diferentes razones, exactamente, pero se vuelve a reagendar la hora y le dicen, ¿sabe qué? Usted debe hacerse su mamografía de detección precoz. Porque justamente una paciente que es detectada precozmente, como es la mamografía, logra que la sobrevida, detección de cáncer, por ejemplo, en estadios tempranos o en cáncer in situ, que es el carcinoma ductal in situ, que es para que la gente entienda que es cuando uno le dice no es que esté encapsulado, porque tiene poca posibilidad de ramificaciones, como llaman las personas, este término que técnicamente se llama posibilidades de metastizar.
es prácticamente a 5 años, que es la sobrevivencia que se miden en todos los cánceres, sobrepasa del 95% hasta el 98% de los pacientes con carcinoma ductal in situ. Entonces, el tratamiento ahí sería solo la cirugía y asociado a radioterapia. La quimioterapia se omite. Entonces, la detección precoz es muy importante. ¿Cómo marca la diferencia? Exactamente. Entonces, hay otra cosa que también los pacientes creen que yo puedo elegir, como ir a una multitienda o ir a un restaurante. Mire, ¿sabe qué? Yo quiero una comida con bife extra cocido, con tal característica. Lamentablemente no es tan así. ¿Ya? El tratamiento específicamente son 3 pilares fundamentales, que como le digo a los pacientes, que son la cirugía con diferentes características, la quimioterapia con diferentes drogas, ¿ya? No es solamente una sola, y la radioterapia. Cada una logra un objetivo y generando un impacto importante, no solo la cirugía como antiguamente se pensaba, porque en 1960 era solo la cirugía y la mortalidad que tenía el cáncer de mama era atroz. En la actualidad, 2022, tenemos la disponibilidad de drogas, quizás no las de última generación, pero sí las de segunda o tercera generación. Entonces, la sobrevida en la actualidad es el cáncer que más tiene incidencia en la mujer y a nivel mundial es el que menos mortalidad tiene respecto a los otros cánceres. Es el que ha tenido avances con respecto a la sobrevida de los pacientes. Entonces, de ahí en nuestro pilar es que justamente el tratamiento uno mezcla, trata de personalizar lo más posible el tratamiento. Claro que sí. Y en la actualidad, en el Hospital de Linares, estamos tratando de generar un impulso con respecto a la administración, justamente de generar cirugías que sean más acordes, no sean tan destructivas. Estamos incluyendo, yo formo parte de ese equipo, de generar cirugías oncoplásticas en las cuales ya la mastectomía total, que es amputar la mama completa, no es la opción última, no es la única opción. Existe la posibilidad de elegir dentro de la seguridad oncológica. Y además de eso, tratar de impulsar la reconstrucción mamaria dentro del sistema que está garantizado por el GES, solo que falta la implementación del programa y en eso justamente esa es la intención de esto. Problemas hay en todos lados en nuestro sistema sanitario. Eso yo se los digo a los pacientes. Hay gente que está trabajando, tratando de sacar el buque a flote. Arduamente cada día. Es difícil porque justamente como en todas las partes, todas las autoridades han dicho, se nos viene una avalancha oncológica, entonces es importante, uno, apagar los incendios actuales y dos, prevenir incendios que van a venir, porque si no Qué difícil hacer las dos cosas a la vez. es muy difícil, exige un trabajo arduo que muchas veces se extiende fuera del horario habitual, fuera del horario de contratación, pero igual yo creo que es una labor que es importante que nosotros la hagamos. No hay que decir lo que en la actualidad estamos tratando de trabajar y hacemos un esfuerzo, yo creo que sobrehumano, y con el favor de Dios vamos a poder lograr cumplir los requerimientos de los pacientes, o por lo menos tratamos de hacer lo máximo posible dentro de lo que es posible. Hay una gran necesidad frente a conocer cómo funciona en el último tiempo. Hay más información también y productos, sobre todo por lo que pasamos en pandemia. Hay cierta preocupación adicional, no solamente en grupos etarios sobre 40 años, sino también de los jóvenes ya desde los 20, 25, 30 años, también incentivar a conocerse, a buscar información y por sobre todo ser atendidos por profesional en su área. Doctor Soto, como cirujano, médico también oncológico, ¿cuál fue su intención de profesionalizarse en un área tan compleja y tan difícil, sobre todo cuando el discurso es no hay especialista, falta el especialista? Sí, esa fue una propuesta que se me hizo durante la administración. Yo no soy de acá de Linares. Yo llegué acá porque mi esposa es de Linares. Bien, Linares. Estuve en Santiago viviendo mucho tiempo. Llegó un minuto en donde uno se cansa de Santiago, de cómo es Santiago, y nos venimos a regiones. Y durante ese periodo
Me ofrecieron justamente hacerme cargo de patología mamaria, pero una de las cosas que yo dije que esa área la área oncológica es difícil. Lamentablemente, nuestros programas de formación nos forman, pero muy someramente, hacen un enfoque que en la actualidad no es el enfoque oncológico. ¿Ya? Tuve la oportunidad de ir a hacer una pasantía en una compañera de especialidad de cirugía general, y ella hizo la beca de la subespecialidad de cirugía oncológica y plástica mamaria. Y eso se hizo en el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer es el que queda en Profesor Sañartu en Independencia, ¿ya? En donde justamente ellos me mostraron un área que es totalmente diferente al cáncer. En el cáncer nunca los pacientes se abandonan, siempre hay algo que hacer. Los pacientes muchas veces piensan de que, doctor, ya estoy en estadio 4. Eso a la gente le gusta mucho saber, ¿y qué estadio estoy, doctor? Y yo les digo a los pacientes que es información que suena un poco duro, pero en realidad a los pacientes no les importa mucho eso, porque si yo los encasillo en un número, porque eso es un número, yo despersonalizo al paciente. Sí. Entonces yo le quito y lo convierto en una cifra. ¿No? Usted es un número tanto que se va a convertir en tanto y va a sobrevivir tanto. Eso es lo que se mantuvo por mucho tiempo. Y eso es lo que las personas están categorizando, pero no les gusta eso. Porque yo les digo, ¿sabes qué? Y yo digo, ¿cuántos meses me quedan? Pero es que, doctor, yo no puedo decirle a usted cuántos meses y encasillarlo, porque usted dice, entonces vendo la casa, vendo esto, vendo algo, hago la hipoteca, porque en 6 meses me muero. ¿Y qué pasa si en 6 meses no fallece? Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es realmente afrontarlo y apoyarlo, porque es una decisión súper difícil. Cada vez que uno notifica una positividad en un cáncer, más en un cáncer de mama, es duro. Sí. ¿Ha llegado la calidad entonces humana al servicio de salud en todo ámbito? Sobre todo lo más difícil, cuando ya hay un dolor de por medio, no solo de la persona, sino también de la familia. Hay que agradecerle entonces a su señora de que esté por acá. Sí, Le mandamos saludos a su señora entonces. Daniela, y en tu caso como matrona, ¿qué te invitó a ser parte de un grupo de personas que atiende desde el ámbito personal de la mujer, pero también desde el inicio de la vida? Yo creo que, bueno, desde muy pequeña me ha gustado mucho y he sentido mucha cercanía con el cuidado de las personas, con el estar atento, preocupado, querer ayudar, de servir. En realidad yo creo que uno que trabaja en salud pública se enamora de lo que uno hace, pero también sueña previo a poder ser. Entonces siempre mi deseo fue trabajar algo de salud, enfermería, matronería, etcétera. Pero me enfoqué netamente en obstetricia porque es netamente la salud de la mujer, del recién nacido, de la pareja, de todo lo que es psicosocial, importante, la familia. Sí. Entonces, y amo mucho la profesión y en realidad la salud en general a mí me apasiona. Excelente. Les agradecemos a ambos que hayan venido el día de hoy a conversar con nosotros de esto que debemos todo el año conversar, pero claramente este mes estamos haciendo recordatorios, sobre todo en cuanto a la prevención y la detección precoz. Les agradecemos por sobre todo, no solo a ustedes, sino a los equipos, a los cuales también son parte del Hospital de Linares. Y especial saludo a Natalia Vega, que ahí tengo una amiga que también con servicio saca adelante día a día las dificultades de lo que implica atender también a las personas que ya presentan algún síntoma y ya están diagnosticadas con algún tipo de cáncer mamario. Así que les agradecemos por sobre todo, y el espacio está abierto para cuando quieran venir a comentarnos no solamente sobre este tema, sino sobre cualquier otro. Siempre es importante claramente estar atentos a lo que está ocurriendo con nuestra salud. Mantenernos saludables siempre ha sido el lema del canal y sobre todo aquí en el Matinal al Despertar. Hablar sobre hábitos saludables, hablar sobre también hacer ejercicio y no olvidemos la salud mental. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a continuación, ahora sí, a la vuelta, que va a ser muy cortito, vamos a hablar sobre Terminator.